estamos en nuestra programación de Buena Salud. Bienvenidos a quienes están en sintonía por Majestad TV y quienes están también conectando en las redes sociales que nos pueden ver en este instante en vivo, porque en Facebook también nos encontramos para que ustedes puedan realizar sus preguntas si así lo desean. Ya estamos conectándonos con el doctor Leonardo Morales. Él es cirujano plástico y reconstructivo. Hoy vamos a hablar acerca de los biopolímeros y vamos a ver qué nos va a demostrar y a darnos a conocer nuestro querido doctor. Es un gusto y un placer tenerte, Leonardo. Gracias por estar en nuestro programa. ¿Qué tal, Gabriel? Muchísimas gracias por el espacio y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotros en nuestro programa. Hoy vamos a hablar sobre esto de los biopolímeros, un tema bastante importante que toda la población deberíamos conocer nosotros. Primero, pues, ¿de qué se trata este tema que vamos a ir desarrollándolo a lo largo de esta mañana? Claro que sí, Gabriel. Bueno, hay que hacer algunas aclaraciones aquí, ¿no? Un poquito. Desde el punto de vista químico, sin meternos en puntos muy técnicos, los biopolímeros son un montón de cosas, pero lo que manejamos hoy en día, y es lo que más nos interesa en el ámbito médico y para el público que nos está viendo, es que son sustancias artificiales que son introducidas en el cuerpo y que pueden causar mucho daño. Así es. Estas sustancias que normalmente muchas personas optan por hacerlo y a veces lo hacen también de manera arbitraria, ni siquiera con una guía médica o con un profesional de cabecera, porque tal vez tienen un muy poco conocimiento y por el desconocimiento se actúa y se llega a estos lugares que tal vez lo hacen o lo colocan. ¿Qué nos puedes comentar respecto cuando una persona ya se ha colocado esto? ¿Qué síntomas presenta? ¿Cómo hay algún tipo de manifestación respecto a lo que tal vez el cuerpo esté dando señales negativas, tal vez respecto a estos biopolímeros? Así es, excelente pregunta, Gabriel. Bueno, lo primero es recordar que ya hay que sospechar dependiendo del lugar en el que uno se coloque estas sustancias, ¿no? Si es que no es por un profesional calificado, no solamente médico, que desde luego ya tiene la calificación, sino también que sea un médico estético, un dermatólogo, un cirujano plástico, ya hay que tener un poco de cuidado porque hay desconocimiento necesario de la anatomía. En segundo lugar, y esto pues digamos creo que es lo más común, es que no tengamos un registro sanitario, ¿no? Hay ciertas marcas que se han empezado a colocar como biopolímeros justamente. Tengo varios pacientes que han llegado, por ejemplo, con el glutil u otras sustancias que dicen provenir de Corea, de China o similares, que cuando se pide al paciente, o más bien a la persona que coloca, que le muestre cuál es el registro sanitario del contenido, pues nos damos cuenta de que no está claro, de que no hay un registro sanitario tampoco. Y el último punto que yo creo que es muy relevante e importante es desde luego el precio, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un ácido hialurónico, sabemos que tiene un valor sobre los 100, $200, solamente un mililitro. Entonces, si es que vamos a hablar de que se va a rellenar ya con medio litro, 200, 300 mililitros, y que me estén cobrando a lo mejor unos 150, $200, pues es muy poco probable que tengamos una sustancia permitida. Recuerden que el desarrollo de las sustancias tiene un costo. Entonces, el desarrollo de sustancias permitidas, quiero decir, pasa por todo un proceso, tiene un costo, entonces tienden a tener un valor un poco más elevado. Esos son tres signos de alarma que son muy importantes. Si hablamos, como tú me consultabas, de los signos, hay que tomar en cuenta primero estas cosas, ¿no? Y si después de esto yo presento algunos elementos que pueden ser preocupantes, como que se me hizo una bolita en donde me colocaron esta sustancia, como que empiezo a sentir un cansancio que es fuera de lo normal, caída de cabello, insomnio, si es que empiezo a tener dolores articulares u otras cosas, sí es un momento como para considerar una valoración médica, ya que podríamos estar frente a biopolímeros. Y esto que tú nos comentas, bueno, para que el público también lo entienda un poco. Al hablar de biopolímeros, los biopolímeros, ¿engloban otros tipos de sustancias que personas se lo colocan o esto es la definición de una sola sustancia que obviamente tiene que ser certificada, acreditada por obviamente por la FDA y otras cosas más que certifican algún tipo de sustancia estética o médica que las personas deberían colocarse? Chévere, chévere, muchas gracias por la aclaración también, Gabo. A ver, sí, como tú bien comentas, los biopolímeros son un término que, digamos, se ha empezado a utilizar con ese sentido. Como les comentaba al principio, engloba un montón de sustancias, independientemente si son buenas o malas. Pero en el ámbito médico, en este contexto de sustancias que enferman, digamos,
Tenemos varias sustancias, entre esas están los aceites, por ejemplo. He tenido pacientes que se han colocado hasta aceite de carro, aunque te parezca increíble. Tenemos la silicona líquida, que ya no está autorizada para este uso. Tenemos el polimetilmetacrilato, tenemos plásticos básicamente que se colocan. Hay una gama un poco más amplia de sustancias que están englobadas dentro de este término de biopolímeros, todas ellas nocivas, por eso las llamamos así. Actualmente estos biopolímeros que una persona se coloque, digamos, por decirlo así, ¿hay autorización médica o los médicos lo recomiendan que se utilicen actualmente? Desde luego que no. Son sustancias que tenemos que partir, como te comentaba, de que enferman, ¿ya? De que van a producir problemas serios y lastimosamente incurables en la persona en la que se los coloca. Entonces, a ver, para hacer un poco un ejemplo acá, ¿cuál es la diferencia entre un ácido hialurónico, que es muy popular hoy en día, y por ejemplo un biopolímero que podría ser una silicona líquida? Bueno, el ácido hialurónico ha sido no solamente explorado y estudiado en personas, en animales, y ha pasado por todo un proceso de calificación, sino que cumple justamente, como tú decías, con la normativa. Entonces, por ejemplo, en Ecuador tiene su registro sanitario, el ACES, el Ministerio de Salud Pública dice: sí, ¿sabe qué? Lo autorizo, está bien que se coloque dentro de una persona. Lo mismo entidades extranjeras como la FDA, que es de Estados Unidos, o similares. Mientras que los biopolímeros son estas sustancias que a lo mejor, por ejemplo la silicona líquida, en algún momento se utilizaron con autorización, pero con el paso de los años alguien se dio cuenta de que hacía mucho daño y los gobiernos y las entidades de control dijeron: espera, no podemos seguir utilizando esto, queda prohibido. Entonces, como tú te imaginarás, pues desde luego que te pongan silicona que se compra en la ferretería, pues no es una sustancia que está autorizada para esa colocación. Lo mismo sucede con las otras sustancias que hacen daño, pero como tú bien dices, lo principal es que no tienen la autorización necesaria. Así es, mi querido Leonardo. Ahora, las personas que llegan a tener estos biopolímeros que por algunas circunstancias se lo han colocado y por ende no llevan un registro médico o un tratamiento médico, ¿qué pasa con aquellas personas que se han sometido a esto? Mira, son casos bastante complicados, incluso tristes, te diría yo. Uno de los grandes exponentes en esta área es el doctor Jaime Pachón en Colombia, y él incluso tiene una clasificación que nos dice que dependiendo de cuánto tiempo se lleven los biopolímeros, del tratamiento que sea necesario, el paciente va a necesitar apoyo psicológico, porque vas a tener algunas complicaciones muy serias. He tenido pacientes, por ejemplo, que se han colocado en el seno y esas sustancias han matado el tejido que estaba ahí. Perder esos tejidos es bastante grave, es bastante complejo, psicológica y emocionalmente es difícil. Uno de los lugares donde más se coloca y más me toca tratar es en glúteos. De ahí los biopolímeros no solamente se quedan en los glúteos, sino que se van a otras zonas como a piernas, a espalda, y toca hacer cicatrices a veces grandes y dejar depresiones y dejar, vaya, los pacientes quedan con algunas alteraciones estéticas que sí les dificultan su día a día y que bajan bastante su autoestima. Entonces tenemos complicaciones muy importantes que hay que tomar en cuenta. ¿Existe, Leonardo, algún tipo, por ejemplo, de tratamiento que no lleve a la cirugía, que tal vez pueda ser guiado por un especialista para aquellas personas que han tomado la decisión de haberse colocado estos biopolímeros, como tú lo comentas, que tal vez en algunas zonas del cuerpo ya no se ve estético y más bien de verse estético causa molestia, malestar al paciente? Sí, bueno, yo sí quisiera aclarar: normalmente los pacientes no aceptan el biopolímero. Lo que suele suceder es que no se les informa, ¿no? Es esto de que me fui donde la vecina, X persona me recomendó, dijo que le fue súper bien, está barato, y me dijeron que era ácido hialurónico. Lo más común, yo te diría que el 80% de mis pacientes llegan diciendo que les habían colocado ácido hialurónico, pero cuando se dieron cuenta de las complicaciones empezaron a investigar y se dieron cuenta de que podrían no ser eso, sino más bien un biopolímero. Lastimosamente, como te comento, es una enfermedad incurable, se puede tratar y no hay medicación que diluya, digamos, estos biopolímeros. Como te comento, por darte un ejemplo, el PMMA, el polimetilmetacrilato, es una sustancia que se utilizaba y todavía se utiliza, por ejemplo, en neurocirugía, para cuando sacan un pedacito de cráneo, de hueso, entonces tienen que volver a formarlo, colocan este metilmetacrilato, que después se hace duro, un plástico fuerte, y se coloca ahí. Como te imaginarás, si es que eso se coloca en los tejidos, yo tuve una paciente, por ejemplo, que se le había colocado acá en el mentón,
es imposible que rescate todos los tejidos porque toca sacarlo en bloque, hacer muchos cortes, dejar cicatrices y deformidades. De la silicona líquida lo mismo, entonces no es que tengamos una pastilla, una inyección o un medicamento que pueda diluirlos porque son tantos y se quedan tan profundamente enraizados en los tejidos. Yo suelo decir a mis pacientes, imagínate lo siguiente, que tú tienes una esponja que vendría a ser tu cuerpo y ahí le metes pegamento y dejas que se seque. Y yo te pido que lo retires. Por más que lo laves, por más que cortes, a menos que botes la esponja, no vas a poder retirar todo. Lo mismo sucede con los biopolímeros. Lastimosamente no hay tratamiento médico que pueda retirarlos en su totalidad, menos los que no son invasivos. Lo único que podemos hacer es retirarlos con cirugía y después, dependiendo de la zona y de la gravedad del caso, reconstruir. Muy bien, Leonardo. Ahora, para entenderlo un poco, digamos que estos biopolímeros, para llegar en el momento de la cirugía, tendrían que estar como que encapsulados en alguna zona del cuerpo que impida que tal vez ustedes lo puedan disolver. Por ejemplo, digamos, hay una persona que se colocó ácido hialurónico y existen técnicas para ustedes diluir ese ácido hialurónico y no afecten absolutamente nada en tu salud. Ya, en todo caso, en los biopolímeros no puede existir, no hay eso porque no hay forma de disolverlos, pero el momento que ustedes hacen esas, llegan a la cirugía, ¿qué hacen? ¿Algún tipo, es extracción, eso está encapsulado? ¿Cómo ustedes retiran, o para que igual también el paciente entienda un poco la consecuencia del mal proceder tal vez de ser desinformados de esta sustancia? Sí, sí, tienes toda la razón. Claro, por ejemplo, el ácido hialurónico ha sido autorizado y se puede utilizar en muchas partes del cuerpo, no en todos, no hay autorización para todos los lados, pero como tú bien dices, tenemos una sustancia que es diluyente. Es justamente por eso que la FDA en Estados Unidos dijo, ok, utilicémosla en zonas como el rostro, porque si es que hay complicaciones, pues hay forma de arreglarlas, ¿no? Pero los biopolímeros, como bien comentas, no. En la misma analogía que te decía, en el ejemplo de la esponja, imagínate, ¿no es cierto?, que nosotros colocamos este pegamento, la esponja se seca y aparte de todo esto, se hacen bolitas de este pegamento, ¿ya? Esto va adentro del cuerpo. Hay técnicas que todavía se están debatiendo, que no se sabe qué tan buenas sean, digamos, porque esto es una enfermedad relativamente nueva. Sabemos, por ejemplo, que una liposucción directamente, es decir, que solo meter cánulas no es suficiente porque lo que sacas es más la grasa que el biopolímero. Recuerda que aquí cuando hablamos de biopolímero podemos hablar solamente de bolitas tan pequeñas como 2 milímetros, así como bloques tan grandes como 5 milímetros, 5 centímetros, 6 centímetros. Entonces, sí hay que personalizar esto, ¿no? Es como hablar de que hay diferentes pegamentos. No es lo mismo que tú pongas goma blanca o brujita, ¿no? No es lo mismo que tú vayas a colocar algo muy fuerte de gran pegamento, en cuyo caso, pues, definitivamente va a ser más difícil de retirar. Entonces, por ejemplo, el polimetilmetacrilato que te comentaba va a ser muy difícil de sacar, hay que extraer buena parte del tejido. Mientras que, por ejemplo, la silicona líquida tiene estudios, al menos hasta el momento, y hay tecnología que podría ayudarnos en principio a minimizar las cicatrices, a sacarla con alguna aspiración asistida por tecnología, pero siendo claro en que todavía es esa duda de si es que nos va o no a dar el mejor resultado. Al día de hoy, Gabriel, lastimosamente tengo que decirlo porque como te comento, para los pacientes es psicológicamente impactante, la recomendación estándar es cortar, es sacar todo el tejido dañado. No es que abrimos y empezamos a sacar puntito por puntito el biopolímero tratando de dejar la grasa, no, lastimosamente, como te digo, como en la esponja está tan embebido ahí, está tan pegado, que toca sacar con tejido bueno y por eso es que se pierde mucho tejido y eso causa estas secuelas estéticas. Y esto es lo que realmente es lo que queremos evitar. Vamos a ir a una pausa, mi querido Leonardo, y al regresar me gustaría que nos comentes un poco respecto a cuáles serían las recomendaciones para aquellas personas que no deberíamos nosotros tal vez hacer oído si es que nos están llamando la atención ciertos procedimientos tal vez que no están avalados o tal vez no son certificados por un médico de cabecera, en todo caso un especialista en este tema. Vamos a una breve pausa y al regresar me contestas todo esto. Con gusto.
Novacedigma es una empresa integral en salud conformada por un equipo multidisciplinario altamente capacitado. Combinamos vocación médica con tecnología de punta para ofrecer diagnósticos confiables y procesos precisos. Desde el laboratorio clínico hasta las especialidades médicas, cada área está diseñada para brindarte atención eficiente, segura y humana. Pueden ubicarnos en todas nuestras sucursales: Santo Domingo, El Carmen y Guayaquil. Novacedigma, ciencia, tecnología y compromiso a la vanguardia de su salud. ¿Te cuesta escuchar bien? ¿Escuchas pero no entiendes? En OBI Centros Auditivos Santo Domingo te ayudamos a escuchar mejor. Encuéntranos en Avenida Branca Lazacón y Gabriel García Márquez, entre la Casa del Balón y el SECAP. Agenda tu cita al 0963 53 95 26, porque escuchar bien es vivir mejor. Hablando sobre estos biopolímeros, Leonardo, me gustaría que nos comentes un poco respecto a en qué momento es importante que nosotros hagamos conciencia, tal vez. Ahorita la industria estética está a la vanguardia y es el boom de todo el mundo desea verse bien. Existen muchos procedimientos súper buenos, súper acreditados y avalados, no solamente por laboratorios, sino también por los médicos que los certifican. Pero actualmente que estamos hablando sobre los biopolímeros, es importante también conocer el por qué, así un no rotundo tal vez, que ni siquiera debería tal vez haber esto en el mercado, ya, pero el por qué tenemos nosotros que evitarlo tal vez, y cuáles serían tus recomendaciones. Sí, a ver, como te digo, el primer problema es que hay que identificar a los biopolímeros como una enfermedad. Eso hay que ser tajantes y clarísimos en esto. Los biopolímeros son una enfermedad incurable. Incluso cuando se retira la mayor parte de los biopolímeros, porque no se puede retirar todos, vamos a seguir teniendo riesgo de reacciones alérgicas muy importantes. Pueden producir pérdida de los tejidos, es decir, que se muera la piel, que se muera la grasa, que haya infecciones, que tengas este cansancio que te comentaba, esta pérdida de cabello. Puede haber problemas durante el embarazo por esta reacción alérgica. El cuerpo está con su inmunología, con sus defensas enloquecidas, intentando sacar ese cuerpo extraño. Y cuando existe un embarazo hay evidencia de que puede llevar a partos pretérmino y a otros problemas serios en ese sentido. Entonces, no es que yo voy a probarlo para ver qué tal me va, me lo recomendaron y le fue bien a la vecina. Cada persona es un cuerpo diferente y esto es una lotería, pero al revés. Lo que te puede sacar puede ser muy feo y puede que seas ese uno en 100, ese uno en 50, ese uno en 20, ese uno en 10 que se enferma y se enferma grave. Entonces definitivamente es un no rotundo a colocarse eso. Siempre hay que asegurarse, porque es responsabilidad también de quien lo consume, el asegurarse de que lo que se está utilizando sea bueno para su salud. Así es. Y sobre todo, Leonardo, que también sepamos nosotros que cuando queremos tener un procedimiento como esto, pues también saber que nos va a ir bien, porque ¿quién desea estar mal, estando bien, desea estar mal con algo que tal vez te estés haciendo? Sino que tú hablabas al inicio, el apoyo psicológico, el apoyo emocional también que puede darte cuando tú te haces un procedimiento y te queda súper bien, pues tu motivación es muy excelente. Pero ¿qué pasa con aquellos que tal vez no fue el resultado, te enfermas, no te ves estéticamente bien? Pues en este caso también afectaría mucho la parte emocional de una persona. Así es, mira, como te decía, los biopolímeros son una enfermedad para toda la vida. No todo es cirugía, hay que saber llevarlo, hay que saber manejarlo con otras especialidades, entre esas psicología, por todo el proceso que se viene, por la desfiguración que puede existir por el tratamiento, pero también con un reumatólogo, inmunólogo, médico internista, porque hay que tratar los síntomas que, como te digo, van a estar surgiendo durante toda la vida. Entonces es importante que sea un conjunto de profesionales. Lastimosamente hay colegas que solamente es corto, intento sacar lo que se puede y listo. No es tan sencillo, hay que hacer todo un grupo para darle el mejor resultado y la mejor calidad de vida a nuestros pacientes. ¿Qué pasa si una persona que se coloca biopolímeros no conoce que tiene algún tipo de enfermedad, digamos las más comunes, una diabetes, una hipertensión o de pronto tal vez una enfermedad que está atacando al sistema inmunológico? Uy.
se nos complica bastante. Es como cualquier cirugía. Yo, por ejemplo, no voy a hacerle una liposucción, una lipoescultura a una persona que tenga una diabetes descontrolada porque la cicatrización va a ser muy mala y el riesgo de infección es alto. Entonces, con los biopolímeros va a pasar lo mismo, ¿no? Si es que yo tengo alguna enfermedad que me produzca que mis defensas no puedan trabajar como se debe, ya sea que se me enloquezcan o que simplemente no reaccionen, los riesgos son mucho más altos de que tenga una infección o que tenga alteraciones como estas alergias que te comentaba, entendiendo alergias de forma muy simplificada como que tus defensas enloquecen y te atacan a ti mismo. Entonces es importante tomar en cuenta que es un riesgo muy presente y que es mejor evitarlo. Siempre hay que tener una valoración adecuada con el profesional antes de colocárselo. Así es, mi querido Leonardo, de verdad que conversar sobre este tema en Buena Salud, que tú nos vengas a impartir este conocimiento y que obviamente tú nos estés dando a conocer el por qué no debemos acudir a estas sustancias, que si uno desea adquirir más, hay que hacerlo mediante un médico certificado, que tenga los estudios, que tengan esos avales, porque no solamente es buscar lo más económico, la salud no es buscar lo más económico, sino que es buscar la seguridad y el bienestar de lo que tú te quieras realizar. En todo caso, me gustaría que tú también nos comentes dónde está ubicada tu consulta, cómo pueden acceder a ti. Sabemos que estás en la ciudad de Quito, pero también te manejas en las redes sociales para que aquellos que queramos tener un acercamiento más directo, pues podamos contactarte. Muchas gracias, Gabriel. Sí, bueno, yo atiendo en el Centro Médico Integral Axis, acá en Quito Norte. Me pueden encontrar en redes sociales como @dr.leonardomorales o si no en mi página web también, que es www.drleonardomorales.com. Pues primero agradecerte por el espacio y segundo recordar que, como insisto, lo mejor es prevenir, recordar que la parte estética es algo que puedes esperar hasta que encuentres el profesional y las condiciones exactas para tener el mejor resultado. No se trata de buscar lo más barato como tú dijiste ni lo más rápido, sino hacerlo a su tiempo para que tengan el mejor resultado y con la mayor seguridad. Así que muchas gracias por esas muy buenas recomendaciones. Yo sé que las personas que viajamos a Quito, pues te podemos estar visitando ahí por Axis para poder tener un acercamiento más directo respecto a tener una buena salud integral y estética, pues en este caso ponernos en buenas manos. Gracias por estar con nosotros, Claro que nos vemos en la próxima. A las órdenes, cuídense mucho, un gusto estar con ustedes. Gracias. Y a aquellos televidentes que ven Buena Salud, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales. En Instagram nos encuentran @buenasaludec, en Facebook nos ven como TV Buena Salud y en las redes de Majestad también nos pueden encontrar en Facebook, en X, en YouTube y en todas las plataformas. También en la vía online también nos pueden ustedes digitando www.majestad TV para que ustedes puedan siempre disfrutar de buena salud. Por cualquier medio que ustedes quieran vernos, pues ahí estaremos para traerles esta información de primera, gracias a los profesionales que están con nosotros día a día. Y dos menciones, pues vayan y vistan bien, con moda y estilo, gracias a Camiseta Inglesa, ubicado en Avenida Las Américas y Los Manta. Esto es por el sector Plaza Asturias, en redes sociales como Camiseta Inglesa S en Instagram y Camiseta Inglesa Santo Domingo en Facebook. Y si de oír bien se trata, pues Centros Auditivo OBI, en Santo Domingo también, en la Avenida Abraham Calazacón, Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y SECAT, audífonos medicados para todas las edades, con inteligencia artificial y tecnología de vanguardia. Vayan y visitemos a Centros Auditivos OBI. Y nuestra frase de hoy era: antes de buscar un resultado estético, investiga la sustancia. Tu salud no tiene precio, tu seguridad es lo más importante. Con esto nos despedimos, pero los dejo con la mejor sintonía. Sigan con Majestad.